Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Gracias por estar ahí, fieles a esta cita con el Señor Jesús. Señor ha de recompensar, ¿saben por qué? Porque cada vez que nosotros abrimos nuestros oídos y nuestros ojos a la palabra de Dios, Dios hace algo sobrenatural. ¿Saben qué es sobrenatural, no? Que está por encima de lo natural. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, si de verdad la atesoramos en nuestra mente y en nuestro corazón, pedimos a ti esa enseñanza conforme a tu voluntad. Y ruego a ti, mi Señor, que esa enseñanza sea particular e íntima para cada una de las personas que se van a reunir en este tiempo, Padre, para escuchar este mensaje tuyo. Y oro para que sea, Señor, tú hablándonos a través de tu palabra. Yo renuncio a toda palabra de hombre y a toda interpretación de hombre, y que sea tu Santo Espíritu hablándonos a nuestra mente y a nuestro corazón, porque nuestra alma también, Señor, la necesita. Es decir, Padre, que nos hable a nuestro espíritu, a nuestra alma, y este cuerpo te obedezca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos con el Evangelio de Mateo 27 y hoy nos corresponde leer la crucifixión. Y voy a leer hoy del versículo 32 al 33. Permítanme, leo para ustedes en el nombre de Jesús. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Bueno, hemos estado trabajando en el Evangelio de Mateo 27, todo lo que el Señor vivió antes de llegar allí a ese sitio llamado Gólgota, la calavera, en donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero aquí en este versículo 32 nos habla de un personaje llamado Simón y nos dice de dónde era, de Cirene, y es una localidad bastante lejos de Jerusalén. Pero aquí el punto que quiero que por favor, guiados por el Espíritu Santo, tomemos en cuenta la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué nos regala el Señor? Aquí este hombre, Simón, estuvo dispuesto a obedecer. ¿Pero por qué? Porque los romanos lo obligaron. Y había una ley que los romanos podían imponerle, dar una orden a un ciudadano que no fuera romano, de donde fuera, y tenía que obedecer. Porque recuerde que el imperio romano gobernaba sobre muchas naciones en esa época. Y había una ley que si un romano le decía, ve y hace eso, tenía que hacerlo. Y el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Yo quiero que por favor vayamos a Mateo, el capítulo 16, y vamos a leer desde el 24. Y el enfoque que el Señor nos regala a través de esta enseñanza, vamos a leerlo en Mateo 16. Permítame hoy proponerles eso. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, recuerden, estoy leyendo el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Y qué es eso de tomar esa cruz? Así como este hombre, Simón, lo obligaron las autoridades romanas a ayudarle a llevar esa cruz a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde ya cómo estaba nuestro Señor Jesucristo. Había recibido 39 azotes. Recuerde que lo trabajamos ayer. Cómo estaba su cuerpo, totalmente devastado. Y aún así el Señor no se rindió. Él estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Pero ¿qué nos dice el Señor a ustedes y a mí, que somos sus discípulos? Porque una cosa es ser oidor de la palabra de Dios, pero otra cosa es ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué característica nos dice el Señor de qué es cargar esa cruz? Y tomando como ejemplo esto que Simón hizo,
obligado, pero finalmente le ayudó a llevar la cruz al Señor Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Y nos dice esta pregunta que nos hace en el versículo 26, ya nos da luces de qué es tomar la cruz del Señor Jesús. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Es decir, cuando ustedes y yo rendimos nuestro ser, es decir, en espíritu y alma y cuerpo, hacer todo lo contrario a lo que el Señor nos dice en su palabra, pues ahí estamos, ¿qué? Negando nuestra fe. Ahí no estamos llevando esa cruz. Llevar la cruz es que Dios dice algo para nuestras vidas, es vivir ¿bajo qué? Bajo la voluntad de Dios. Eso es llevar la cruz de Jesucristo. Es decir, las enseñanzas que el Señor Jesús nos da, nosotros las vamos a aplicar. En otras palabras, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para eso se necesita humildad. Y humildad es lo que vemos en todo lo que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer para poder hacer la voluntad del Padre. Jesucristo nos enseña un principio de humildad. Él fue, en todo fue el Señor, Dios mío, maltratado. Fue avergonzado, fue escupido, jugaron con él, se burlaron y él aún así se mantuvo bien aplomado, conforme a la voluntad del Padre, a cumplir con el propósito que Dios le había encomendado, pero que él se ofreció. Y yo muchas veces o algunas veces he dicho, el Señor Jesucristo dijo, yo voy por César, ponga su nombre como usted se llame. Y él estuvo dispuesto a darlo todo, hasta muerte de cruz, como lo vamos a trabajar mañana. Pero hoy trabajemos como este hombre, Simón, que aun cuando obligado llevó la cruz, y yo lo llevo a este paralelo con la palabra de Dios en Mateo 16:24, y es, ¿qué estás tú dispuesto a hacer para cargar la cruz del Señor Jesús? Y no se trata de un sufrimiento, estoy hablando de obediencia, porque a Dios, ¿qué le agrada más? Es la obediencia, nos enseña Él a través de su palabra. Y Él no solamente lo predicaba, sino que lo practicaba. Y hoy es un buen día para que nosotros no nos querramos acomodar a este mundo, como le pasó a Pilatos, que por conveniencias, por resultados políticos, para que fuera políticamente aceptable para la comunidad, para el pueblo, cometió una injusticia. Pero él ni siquiera estaba pensando en el pueblo, estaba pensando era en su futuro como político. ¿Y de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si pierde su alma? ¿Y de qué le sirve a ustedes y a mí rendir nuestro ser ante los placeres efímeros y pasajeros de esta vida si Dios nos promete que hay un reino y es el reino de Él, en donde Él reina? Recuerda el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y qué bueno que Él empiece a reinar en tu mente y en tu corazón. Y dejemos de lado todo aquello que está obstruyendo de que nosotros seamos los verdaderos discípulos de Jesús. Y somos verdaderos discípulos y el Señor no excluye a nadie, pero nos hace esta acotación o nos hace esta enseñanza. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Es decir, no sigamos con nuestros deseos que generalmente son aquellos que nos apartan de Dios. De Dios nadie se burla y más bien vivamos agradecidos con esa obra que el Señor estuvo dispuesta a hacer por nosotros, estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Esa obra de entregarlo todo para que ustedes y yo tengamos vida. Hoy estamos en un mundo efímero y pasajero, pero Él promete que hay una eternidad. Pero Él promete que Él nos va a acompañar hasta el fin y que si nosotros somos obedientes a Él, y Él nos da ese ejemplo, y cuando digo obedientes a Él es al Padre, porque el Señor Jesucristo fue obediente al Padre, pero cuando somos obedientes a Jesús, cuando le creemos a Jesús, cuando aprendemos a conocer a Jesús, y yo digo, quizás aquella gente de Jerusalén que le dijo a Pilatos que crucificara a nuestro Señor Jesús,
era porque no lo conocían. Y nosotros a través de su palabra vamos conociendo quién es Cristo. Y el que conoce a Jesús, al Cristo, al Hijo de Dios, conoce al Padre. Nos lo enseña el Señor en su palabra. Y qué bueno que cada día nos acerquemos más, porque es Dios el que ha llegado a nuestra vida. Y cuando digo nos acerquemos es, tengamos más en cuenta su palabra y entendamos de que qué nos sirve ganarnos este mundo, que es efímero y pasajero. Es decir, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás metiendo bajo el tapete? Y no estás cargando la cruz del Señor. Es decir, de creerle al Señor. Y esa es la verdadera fe. Una forma de alimentar nuestra fe en Dios, y que lo hace el Señor en la persona del Espíritu Santo, es cuando leemos la palabra de Dios, la estudiamos y la creemos. Y eso va a traer, ¿qué? Bendición a nuestra vida. Porque Él ya nos ha regalado vida eterna. Ahora nuestra responsabilidad es vivir en comunión con Dios. Porque lo único que daña esa comunión con Dios, con el Padre, es el pecado. Y nosotros no queremos vivir practicando un pecado. Queremos vivir en comunión con Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, que como hijos de Dios tomemos esa cruz, pero no es para sufrir, porque a Dios no le agradan sacrificios, sino la obediencia. ¿En qué debemos hoy hacer un alto en el camino? Pedirle a Dios la intercesión del Espíritu Santo y que nos muestre de qué tenemos que arrepentirnos, cambiar y de verdad hacer un alto en el camino y decir, Señor, tomo la cruz, es decir, Señor, hoy decido ser obediente una vez más a ti. Perdóname en todo aquello que he desobedecido y que me estoy dañando yo mismo y a mi familia y a mis seres queridos por un placer efímero y pasajero. Hoy es un buen día para que también le digamos al Señor, Señor Padre, perdóname porque todo lo que tú me muestras a través de tu Hijo amado, de todo lo que sufrió, fue traicionado, hablaron de Él, hablaron mal, pero aún así Él enmudeció, calladito, y se cumple esa palabra de que como cordero fue llevado al matadero, parafraseando, y Él enmudeció, no dijo nada. ¿Quién da la batalla por nosotros también? El Señor Jesucristo. A veces es conveniente guardar silencio y esperar en el Señor, y Él se encarga de convencer, de cambiar y transformar, no solamente nuestros corazones, sino los corazones de los demás. A esa humildad agreguémosle paciencia, porque fiel es el que promete, y así como Él ha empezado a obrar en ti, va a obrar en otros. Pero por favor, si eres tú el que está siendo desobediente, hoy es un buen día para que le pidamos perdón a Dios y le digamos, Señor, hoy quiero tomar esa cruz y hoy quiero de verdad ser un verdadero discípulo tuyo y obedecerte. Y verás cómo tu vida va a ir cambiando y transformando. Cuando empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, empieza a cambiar nuestra manera de hablar y de obrar. Y no se trata de una enseñanza moralista, se trata de poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, porque en solo ti tenemos vida. Gracias porque tú abres nuestros ojos espirituales. Gracias porque yo sé que tú estás hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que nosotros dejemos de practicar algo que está obstruyendo nuestra comunión contigo. Perdónanos porque hemos vivido es una religión y hoy, a partir de hoy, queremos vivir una relación contigo. Ayúdanos, Señor, fortalécete en esas debilidades nuestras y sabemos que cuando tú te fortaleces en nuestras debilidades, quitas como esas escamas de nuestros ojos, abre nuestros ojos espirituales y podemos ver las cosas tal cual como tú quieres que las veamos. Ayúdanos a reaccionar y a vivir en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Bueno, iglesia, mi amigo y mi amiga, hoy es un buen día para reconocerle a Dios en qué tenemos que soltar, aquello que debemos soltar y tomar esa cruz de obediencia a la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.